Muy bien, muchas gracias. Bueno, toca el turno al sector de edificación, sus instalaciones y su equipamiento consumidor de energía. Yo he organizado la presentación en torno a dos temas. En primer lugar, una breve caracterización del sector, con algunos objetivos importantes, para pasar luego a la presentación de algunas medidas prioritarias o medidas estrella dentro del Plan de Acción 2008-2012. Bien, empezando por la caracterización de este sector. Nosotros consideramos el sector de edificación aquel que está comprendido a efectos de este plan de acción por dos usos principales. El uso vivienda, que es el más numeroso, donde prácticamente casi el 90%, el 86% de la superficie construida es de vivienda, y el resto que son otros usos que denominamos, es decir, administrativo, docente, comercial, etcétera, ¿no? Como digo, en cuanto a metros cuadrados construidos, el uso vivienda es el que se lleva la mayor parte, ¿no? A la hora de plantear medidas en este sector, tenemos que considerar como aspecto principal o como elemento principal el parque existente, porque es donde el consumo de energía tiene el mayor peso posible, ¿no? Y, lógicamente, también el parque nuevo, el que se va a construir en un futuro. Dentro de los edificios también debemos considerar aquellas instalaciones que tienen un mayor peso en el consumo de energía, instalaciones y equipamiento en los edificios. Y sobre estas instalaciones y equipamiento es sobre las que vamos a centrar nuestras actuaciones, nuestras medidas, seleccionándolas atendiendo a su viabilidad técnica, es decir, que sea posible implantarlas, a su viabilidad económica, es decir, que se puedan retornar por ahorros las inversiones, y también que medioambientalmente pues sean viables, es decir, que planteen especialmente en la reducción de emisiones de CO2 pues posibilidades, ¿no? Decimos que este sector de la edificación representa pues casi pues un 17% del consumo de energía final en España, y que este parque edificatorio está constituido por casi 2.700 millones de metros cuadrados, que se reparten atendiendo a estos dos usos anteriores, usos de viviendas y otros usos, aproximadamente unos 23-24 millones de viviendas en general, de las que 15 millones, casi 16 millones, son viviendas principales, es decir, hogares que están ocupados principalmente. El resto son viviendas pues de viviendas secundarias, viviendas que utilizamos para vacaciones y demás, ¿no? Cuando nos comparamos con otros países de la Unión Europea respecto al consumo de energía en el sector doméstico, nos encontramos con que consumimos menos, es decir, el consumo de energía por vivienda, la intensidad energética del sector residencial, es decir, los T por hogar que consume una vivienda en España es menor, es el 60% aproximadamente de la intensidad media europea. Esto es por razones principalmente de tipo climático, es decir, estamos dentro del consumo medio de otros países de la zona mediterránea como Italia, Portugal, Grecia, etcétera. Lógicamente, la incidencia del clima es importante. Muchas de las viviendas que están construidas en nuestro país, sobre todo en el sur y en el centro-sur y zonas costeras, pues no tienen instalaciones de calefacción, o si tienen instalaciones de calefacción no son instalaciones no son centralizadas o no son individuales, no son instalaciones fijas, sino que son instalaciones móviles, y que en muchos casos pues no calefactan principalmente toda la vivienda. Por lo tanto, nuestro consumo de energía es inferior al de la media europea. Al principio decía que el 86% de la superficie construida en España corresponde al sector doméstico y un 14% al sector terciario. Sin embargo, el consumo de energía no responde a esta proporción, ya que en el sector doméstico consume el 66% y el sector terciario el 34%. Y es aquí en el sector terciario donde nuestros consumos de energía están pues a la par del resto de consumos de la Unión Europea. Es decir, nuestras oficinas, nuestros hospitales, nuestros colegios consumen aproximadamente lo mismo, un poquito menos, pero se están aproximando al consumo medio europeo. Como dato que nos puede un poco orientar, pensemos que una persona que trabaje pues en una oficina consume 2/3 partes de su consumo energético total en la oficina y 1/3 parte en su vivienda. Es decir, prácticamente en nuestras oficinas consumimos el doble de lo que consumimos en nuestras casas, ¿no? Es decir, es cierto que el peso del consumo de energía en el sector vivienda es importante, pero es mucho más importante el consumo de energía que hacemos en nuestros edificios, ¿no?
¿Cuál es la fotografía del reparto de consumos tanto en vivienda como en el sector de edificios? Lógicamente no se aprecia con detalle, pero nos vamos a fijar en un par de detalles en cada uno de estos dos gráficos de la transparencia. Aquí tenemos en la parte izquierda el reparto de consumo de energía en nuestros hogares. Lo importante de aquí es fijarse que prácticamente pues, 66% del consumo de energía de nuestras viviendas, esta franja roja y esta naranja, corresponde al calentamiento de agua, tanto para producción de agua caliente sanitaria, para la higiene, como para el consumo de calefacción. Es decir, lo más importante, como en nuestra vivienda, en la vivienda media española, es el calentamiento de agua. Por lo tanto, las medidas que vamos a explicar a posteriori pues, van a estar muy enfocadas a estos dos aspectos, a reducir el consumo de calefacción y el consumo de agua caliente sanitaria. Otro aspecto importante, que es esta franja verde, es el consumo en electrodomésticos, frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, que bueno, pues están prácticamente presentes en el 100% de los hogares y que tienen un consumo permanente e importante. Y si pasamos a la gráfica de la derecha, nos encontramos con el consumo de energía en el sector terciario, ¿no? Y aquí sucede lo mismo que en el doméstico. La calefacción y, en este caso, la refrigeración, franja verde, azul y franja roja, pues representan pues, más del 50% del consumo de energía de un edificio de oficinas, por ejemplo. Pero aquí también hay que añadir otro consumo importante, otro consumidor importante, que es esta franja amarilla, que es casi un 28%, un 30% del consumo de energía, corresponde también a la iluminación. Por lo tanto, esos tres elementos, la calefacción, la refrigeración y la iluminación, son los que se llevan el mayor consumo de energía. También hay que destacar, en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que tiende hacia lo que denominamos sociedad de la información, la importancia que cada vez tiene cada vez mayor del consumo de energía en informática y ofimática, ¿no? Decimos muchas veces que los edificios que se han construido hace 30 años estaban diseñados para máquinas de escribir. Tenían pues, sistema de iluminación, tenían sistema de calefacción, pero no estaban pensados para incorporar pues, los sistemas informáticos que hoy utilizamos habitualmente, ¿no? Por lo tanto, en los últimos años apreciamos en las auditorías que realizamos en los edificios cómo el consumo de energía está creciendo. Y cuando los gestores de estos edificios se preguntan por qué, la respuesta es la informática, ¿no? Cuando analizamos las curvas de consumo de los edificios nos encontramos como casi el 30% del consumo de energía se produce fuera de los horarios de trabajo. ¿Y esto por qué es? Pues en muchos casos porque nuestros ordenadores, la informática, sigue funcionando fuera de esas horas de trabajo. Se dejan los ordenadores encendidos por la noche, el fin de semana, y eso, siendo consumos pequeños y considerados individualmente, cuando multiplicamos, no sé, 200 vatios, por ejemplo, por 500 personas en un edificio, 8.760 horas, esto supone un consumo de energía importante, ¿no? Por lo tanto, vemos como los usos térmicos, los consumos para usos térmicos, en ambos casos son los más importantes, junto con la iluminación en el sector terciario. ¿Hacia dónde queremos llegar? Bueno, aquí tenemos representado en la línea azul, pues, el escenario tendencial, cuál sería la evolución del consumo de energía que nosotros prevemos sin actuaciones. Y en la parte de abajo, en las líneas rosa y amarilla, pues tenemos el consumo de energía como resultado de la aplicación de las medidas que el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia pretende alcanzar, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas? Podemos clasificar estas medidas en tres, ¿no? Para el plan de acción vamos a utilizar o estamos utilizando tres instrumentos. Un primer instrumento legislativo, es decir, obligaciones reglamentarias. Un segundo instrumento, que es el instrumento de apoyo económico, medidas de subvenciones, ayudas públicas. Y un tercer instrumento que es pues, la formación, información y concienciación. Aquí también atendemos a lo que es parque de edificios nuevos y parque de edificios existentes, diferenciando las medidas para uno y otro. Para el parque de edificios nuevos o para aquellos edificios que se vayan a rehabilitar, la reducción del consumo de energía se pretende lograr, en primera instancia, actuando mediante la normativa. Es decir, un edificio nuevo debe cumplir con una normativa, con unos requisitos mínimos de eficiencia energética más eficientes. En este sentido, nosotros seguimos pues la línea, las pautas que marca la Directiva 2002/91 de eficiencia energética de los edificios, que es una directiva que afecta a todos los países de la Unión Europea y que obliga a actuar en tres niveles. En el caso de los edificios, en primer lugar, obliga a actuar fijando unos requisitos mínimos de eficiencia energética para aquellos
aquellas áreas o aquellos aspectos que tienen un consumo de energía mayor, como pueden ser las instalaciones de iluminación o las instalaciones térmicas de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria. Por lo tanto, la normativa incluye unos requisitos mínimos que estos edificios deben cumplir cuando son nuevos o cuando se rehabilitan. Con esto podemos decir que el edificio alcanza un aprobado. Evidentemente, es posible mejorar el consumo, reducir el consumo de energía y mejorar, por lo tanto, su eficiencia energética. Y esto está, digamos, pues, a la libre elección del proyectista de la propiedad, ¿no? Y un poco para premiar esto y para reconocer ese esfuerzo adicional, aparece la figura denominada como certificación energética de edificios, es decir, calificar energéticamente el edificio. Es decir, el edificio aprueba cuando cumple estos requisitos mínimos, pero puede obtener más de un 5, puede obtener un 6, un 7, un 10, etcétera, ¿no? Esto hasta ahora no es posible visualizarlo, es decir, estas mejoras pues no las tenemos reconocidas. Y la certificación energética lo que hace es esto, es decir, es valorar cuánto